buenos días a todas y a todos. La informalidad laboral es uno de los problemas estructurales de América Latina y del Caribe, que afecta tanto los derechos laborales de las personas trabajadoras como a su acceso a sistemas de seguridad social, al riesgo de la pobreza, a la productividad, a la cohesión social y al desarrollo económico de los países. El Plan de Acción de Santo Domingo, aprobado en el 17º Congreso Iberoamericano de Seguridad Social, encomienda a la Organización Iberoamericana de Seguridad Social para contribuir al desarrollo de políticas de formalización laboral como paso necesario para reforzar los sistemas contributivos. Por él, la OIS ha organizado 5 exitosos foros sobre estas matérias. 2 generales, en 22 y 23, que enfocaron uno en medidas inovadoras para fomentar políticas públicas que impulsen la formalización. Otro, en 23, enfocado en el impacto de las reformas pensionales en curso y la formalización laboral. Y también hemos organizado 3 foros más específicos. Un enfocado en igualdad de género en la formalización de las mujeres, un otro enfocado en los trabajadores migrantes y un tercero enfocado en los jóvenes y la formalización laboral. También hemos promovido estudios enfocados en colectivos específicos, enfocado em trabajadores domésticos, enfocado em pessoas migrantes e enfocando também em pessoas artísticas, coletivos particularmente vulneráveis à informalidade. Muitas gracias, ministro. En esta labor hemos encontrado numerosas sinergias com o trabalho que vem realizando o Centro para o Desenvolvimento da OCDE, por lo que decidimos elaborar uma publicação conjunta com financiação da Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento, aproveitando tanto os dados relativos à OCDE como as conclusões e recomendações recolhidas em las atividades levadas a cabo por la OIT e que eu descobri. Para apresentar-nos as principais conclusões do estudo, contamos com a presença de Sebastián Neto Parra, jefe de América Latina y el Caribe en el Centro de Desarrollo de la OCDE, quien coordinó el estudio. Sebastián, que es jefe de América Latina y Caribe en el Centro de Desarrollo de la OCDE, coordina y gestiona las perspectivas económicas de América Latina en colaboración con CAF, CEPAL, ONU y Comisión Europea y muchos otros estudios de la OCDE. Antes de unir-se à OCDE em 2007, Sebastián foi economista sénior para a América Latina e o Caribe no Banco Santander, trabalhou no Banco Central de Colômbia e no Ministério de Hacienda também em Colômbia. Realizou seus estudos de pós-grado em Economia em Sciences Po e Toulouse School of Economics e tem um doutorado em Economia em Sciences Po, Paris. Com vosotros, Sebastián, para nos apresentar o estudo. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Es un placer estar con ustedes y de nuevo muchas gracias a la Secretaria General, a la querida Jenna Viaño por esta invitación y presentar nuestro informe que hicimos en conjunto con la OIS sobre precisamente cómo medimos la informalidad a través de los hogares y tener en cuenta su vulnerabilidad. Este estudio pues es un trabajo tanto estadístico, pero también de experiencias de política pública, gracias a ustedes, de hecho también, porque mucho de lo que tenemos en este estudio también se basa en resultados como decía pues Manuel, de eventos, de seminarios que ha hecho OIS para compartir experiencias de política pública en Iberoamérica. Así que pues es un trabajo colectivo. Agradezco a OIS, pues por supuesto a querida Yana, a Ana,
que colaboró muchísimo en sacar esto adelante, y por supuesto Manuel, que estuvo siempre pendiente de todo el proceso de producción de este informe. Por lo menos solamente tienen el resumen en español, también el informe final en inglés. Muy próximamente lo vamos a tener en castellano y esperamos también en portugués, así que les estaremos avisando cuando ya esté también en versión completa, tanto en español como en portugués. Para empezar, y bueno, aquí tienen la portada del informe y con su vínculo para acceder también en internet al estudio. Para empezar, quisiéramos enfatizar precisamente cuando hablamos de informalidad, es que es un fenómeno multidimensional complejo, el cual lo reseñamos desde el inicio en este estudio, y donde en la gran mayoría de casos, cuando hablamos de informalidad, se ha tratado a nivel del individuo. Es decir, hemos mirado a partir de la persona su complejidad, también las diferentes facetas, sus implicaciones en el mercado laboral y por supuesto sus comparaciones internacionales. Así que tenemos una alta diversidad de estudios analizando la informalidad a partir del individuo, y lo que hicimos nosotros fue agregar una nueva dimensión a partir del hogar frente a lo que se refiere a la informalidad. Entonces, frente a esta característica del hogar, lo vimos importante por diferentes motivos. Primero, porque estamos viendo en una América Latina en la cual hay un gran porcentaje de empresas familiares que tienen una complejidad y en algunos de los casos son informales. Un segundo elemento que vimos importante para analizar a través del hogar es tener en cuenta también la equidad de género, cómo vemos al interior del hogar personas que son informales, otras formales, y en su gran mayoría los informales son mujeres. Y por último, pues también estamos viendo la posición que vemos o que tenemos que tener frente a los dependientes, qué tipo de protección social cuando hablamos de dependientes al interior del hogar. Entonces, esto para darle algunos motivos del por qué analizar la informalidad a través del hogar, y por supuesto también teniendo en cuenta cuando hablamos de hogares, y ya lo veremos más adelante, totalmente informales, es decir, todos los trabajadores informales, hogares mixtos, es decir, un trabajador informal y un trabajador formal al interior del hogar, no necesariamente la respuesta de política debería ser la misma. Así que eso en cuanto a la motivación de por qué trabajar a nivel del hogar. Y para esto pues trabajamos en 19 países de América Latina y el Caribe, a partir de una base de datos que tenemos en la OCDE que nos permite precisamente medir la informalidad del hogar, donde tenemos ya más de 50 países a nivel mundial, lo cual pues permite una comparación también entre países de América Latina, pero también de Asia, de África, y esto pues nos da una alta visibilidad de dónde estamos en América Latina también con respecto a otras economías del mundo. Es un esfuerzo que tenemos desde el Centro de Desarrollo de la OCDE, midiendo la informalidad a partir del hogar y siguiendo metodologías de la OIT, así que también ha sido en coordinación con la OIT esta metodología, pero ya el trabajo del análisis de las encuestas de hogares lo hemos hecho desde la OCDE. Se ha complementado este estudio no solamente con los hechos estilizados de dónde estamos en cuanto a informalidad, con experiencias de política pública. Y aquí pues nuevamente agradecemos a todos ustedes porque este es el resultado de varios diálogos que se han tenido en la OIS, donde hemos podido analizar pues precisamente experiencias de política pública que se han llevado a cabo no solamente durante el COVID, pero más adelante también, de cómo proteger a los más vulnerables, también de cómo promover la formalización en América Latina, y esto teniendo en cuenta diferentes aspectos, no solamente marcos regulatorios, pero también soluciones blandas vinculadas, por ejemplo, en mejores competencias en el mercado laboral. Así que esto es la segunda parte del estudio y que ya lo mencionaba anteriormente Manuel. Sobre la distribución de la población en América Latina respecto a la informalidad y precisamente midiéndolo a través del hogar. Este es el gráfico, digamos, principal que nos dice dónde estamos frente a la informalidad del hogar en América Latina,
y esto a través de las últimas encuestas de hogares que tenemos comparables, vemos que hoy en día en América Latina estamos hablando de una región en la cual la informalidad a nivel del hogar es cercana al 42.5%, es decir, todos los hogares informales en América Latina suman el 42.5% del total de hogares en la región, mientras que cuando hablamos de dónde tenemos hogares donde al menos hay un trabajador informal, es decir, incluyendo hogares mixtos, tenemos prácticamente que 2/3 de los hogares tienen al menos un trabajador informal. Entonces estamos hablando de una región donde todavía la informalidad sigue siendo bastante alta. No hemos visto una reducción importante en la gran mayoría de países. Hay casos excepcionales, como el caso de Uruguay, que la ha reducido en las últimas décadas de una forma importante, o también el caso de Chile, pero en su gran mayoría, a pesar de algunas reformas específicas donde se ha visto una reducción de algunos puntos de la informalidad, todavía a nivel del hogar la vemos bastante alta. Por supuesto, una alta heterogeneidad, como ustedes ven en este gráfico, tenemos economías como puede ser el caso de Bahamas o Uruguay o de Chile, donde prácticamente la informalidad, cuando la medimos a partir del hogar y hogares totalmente informales, no llega al 20%, mientras que tenemos los casos de Nicaragua, Honduras o Bolivia, donde pues supera o está muy por encima del 50% los hogares totalmente informales. Eso precisamente lo que vemos también es que la proporción de hogares mixtos es inferior a la de hogares totalmente formales o totalmente informales, lo cual nuevamente nos muestra la alta heterogeneidad que tenemos en América Latina y sobre todo la dispersión entre informalidad y formalidad al interior de los hogares en la región. Un tema, por supuesto, vinculado a la informalidad es la alta desigualdad que tenemos en América Latina y cómo finalmente cuando hablamos de las categorías entre pobres, vulnerables, clase media, acomodados, encontramos que hay un alto porcentaje de hogares informales que están dentro de la pobreza, y cuando hablamos de hogares mixtos y hogares totalmente informales, pues prácticamente representan el 80% de la pobreza en América Latina, mientras que si vamos al extremo acomodados, pues está con un alto porcentaje de hogares totalmente formales. Así que nuevamente también tener en cuenta las implicaciones sobre la desigualdad y la pobreza en América Latina, el tema de la informalidad, que para nosotros desde el Centro de Desarrollo de la OCDE es el centro de, digamos, cómo promover mayor equidad y mayor inclusión gracias a la formalización laboral. Nuevamente, ya entrando en aspectos vinculados con la desigualdad y mirando en el segundo gráfico quintiles, el quintil más bajo, el quintil 1 con el quintil más alto, vemos que al interior del quintil 5, pues prácticamente la proporción de formales es bastante alta, que es lo que tenemos en naranja en el gráfico a su derecha, mientras que cuando entramos al quintil más bajo, pues entramos a un porcentaje alto de hogares totalmente informales. La proporción dentro de la pobreza, pues como decía anteriormente, es bastante alta para todo lo que se refiere a los hogares informales, y esto nuevamente una alta heterogeneidad. Si bien la proporción es alta en todos los países de América Latina de hogares totalmente informales dentro de la pobreza, pues nuevamente tenemos una alta heterogeneidad, como ya lo decía anteriormente, de proporciones muy altas, por ejemplo en el caso de Honduras o en el caso también de Bolivia o de México, donde la proporción pues es muy alta de los hogares pobres. También está el caso de Argentina, donde pues ha aumentado bastante notoria la proporción de hogares informales dentro de la pobreza, y pues también vinculado con el aumento de la pobreza que se ha tenido en Argentina en los últimos años. En cuanto a la distribución del empleo según la categoría y el tipo de hogar, pues encontramos finalmente que la informalidad es alta, sobre todo cuando hablamos de cuentapropistas y también de trabajadores
familiares. Es ahí donde vemos precisamente que la proporción va a ser aún mayor de los hogares totalmente informales. Estamos hablando de cerca de un 60%, mientras que, como les comentaba anteriormente, la informalidad de los hogares totalmente informales en América Latina es del 42.5%. Así que si nos centramos ya en estas dos categorías, vemos que es aún mayor del promedio de la informalidad en la región. Y finalmente, pues son medidas muy importantes, y en los talleres que la OISA ha hecho, pues de medidas que se han tomado en cuenta para promover la formalización, sobre todo en este tipo de categorías, tanto cuentapropistas como trabajadores que vienen de empresas familiares. Y nuevamente la motivación de trabajar la informalidad a partir del hogar, como lo decía anteriormente. Otro aspecto fundamental también es la ubicación, de dónde están los informales. Un punto de partida es la urbanización que hemos tenido en América Latina, y si vemos en cuanto a la población total, pues está sobre todo en áreas urbanas, y esto hace que la informalidad también sea aún mayor en proporción en las zonas urbanas con respecto a las zonas rurales, que es lo que tenemos en el primer gráfico. Cerca de un 60% de la informalidad está en las zonas urbanas, y cuando vemos por sectores económicos, pues sobre todo está en el sector de los servicios esta alta proporción. Sin embargo, cuando ya entramos a ver dentro de cada una de las ubicaciones, o bien a nivel rural o bien a nivel urbano, que es lo que tenemos en el segundo gráfico, vemos que cuando no solamente nos concentramos a nivel rural, pues tenemos que un alto porcentaje de los que viven en zonas rurales son informales. Y esta proporción es mayor de lo que tenemos a nivel urbano, que es lo que tenemos en el segundo gráfico, y donde prácticamente más del 60% de los habitantes en las zonas rurales son informales. Y aquí, pues sobre todo es el sector agrícola el que explica la alta informalidad a nivel rural. Entonces, nuevamente las soluciones de política tienen que ser totalmente diferentes a nivel urbano, a nivel rural, también cuando hablamos de servicios económicos. Cuando ya nos concentramos a aspectos vinculados con el ciclo de la vida, vemos que hay un tema fundamental, que es el de los dependientes, y cómo la alta proporción de niños o de adultos mayores que están dentro de los hogares totalmente informales. Estamos hablando de cerca de un 45% en ambos casos, de concentración en hogares totalmente informales, y por lo tanto, ¿qué tipo de apoyo se debe hacer? ¿Qué tipo de sistema de protección social se debe tener en cuenta, no solamente para estos trabajadores informales, pero también para sus dependientes? Y es ahí por lo cual nos concentramos en estas dos categorías, que su proporción es mayor que lo que tenemos en el rango de la población económicamente activa de 27 a 50 años. Por ejemplo, la proporción es menor al 45% en América Latina de hogares totalmente informales. Así que, nuevamente, ¿qué tipo de asistencia, qué tipo de apoyo? Totalmente diferente el tipo de apoyo, por supuesto, entre los niños, donde es todo un tema vinculado a una educación de calidad, también una alimentación de calidad, que no lo tenemos aquí en este gráfico, pero donde todo el tema alimenticio es fundamental. Y para los adultos mayores también, qué tipo de competencias se pueden acompañar a estos trabajadores, que muchas veces lo son y superan los 60 años en América Latina. Algo fundamental, ya yéndonos más adelante en el ciclo de la vida, pasando de niños a jóvenes, vemos que de 15 a 25 años, pues la distribución de los que no estudian, ni trabajan, ni reciben capacitación, están al interior de hogares informales o totalmente informales, en su gran mayoría en América Latina. Prácticamente el 50% están en hogares totalmente informales. Y nuevamente, ¿qué tipo de apoyo, qué tipo de competencias se le dan a estos jóvenes? También teniendo en cuenta, y lo insistimos mucho en este estudio, pero también en otros informes nuestros de la OCDE, temas vinculados con el futuro del trabajo, con la
transformación digital, pero también con la transición verde, y ahí es donde el tipo de competencias son fundamentales para promover mejores empleos y sobre todo promover una formalización de estos jóvenes que están al interior de hogares totalmente informales. Entonces esto, nuevamente, teniendo las categorías a nivel del hogar, vemos que la discrepancia es muy alta entre hogares totalmente formales e informales, donde hogares mixtos, pues nuevamente en proporción es menor en el promedio de América Latina, pero también prácticamente en todos los países de la región. Finalmente, pues ya terminando sobre el ciclo de la vida, lo que tenemos es una forma de U prácticamente en todos los países de América Latina, forma de U donde la informalidad sigue siendo muy alta en edad temprana y al final del ciclo de la vida. Entonces es ahí donde tenemos que seguir enfatizando el tipo de apoyo. Nuevamente insisto en que las soluciones por supuesto difieren entre países de América Latina, pero en regla general sigue siendo en edad temprana y en adultos mayores donde tenemos mayores tasas de informalidad, y aquí ya lo vemos teniendo en cuenta las diferentes categorías de edades en la región. Ya para ir cerrando toda esta parte de análisis empírico, algo que también trabajamos es todo lo vinculado con el empleo a tiempo parcial. Y a tiempo parcial, pues sobre todo afecta mayoritariamente a los informales, que es lo que tenemos en este gráfico en América Latina, donde prácticamente un 40% de los trabajadores informales están a tiempo parcial, muy por encima de lo que tenemos en promedio de los trabajadores formales, es menos del 20%, y esto aquí midiéndolo a nivel del individuo, algo similar, algo más difícil de leer, pero algo similar tenemos a nivel del hogar. A nivel del hogar, cuando ya medimos la informalidad a nivel del hogar en América Latina, pues vemos nuevamente que es sobre todo en los hogares totalmente informales o donde hay un trabajador informal al interior del hogar mixto, donde el tiempo parcial es mayor. Entonces también es el tiempo requerido. Hablamos de unas estadísticas también del salario que tenemos entre informales y formales. Prácticamente los formales ganan 2 veces más que los trabajadores informales en América Latina, y esto también vinculado con el tipo de contrato, ya quitando, digamos, contratos que no tienen beneficios de seguridad social. También el número de contratos de los informales sigue siendo muy por debajo de lo que tenemos en contratos para los trabajadores formales. Algo fundamental también, y ya lo decía al inicio, es todo lo vinculado con equidad de género, y por lo tanto también medir el hogar, medir la informalidad a partir del hogar es fundamental para tener políticas de género. Por un lado, las mujeres con una mayor proporción a trabajos a tiempo parcial, y esto por supuesto también está vinculado con todo lo que es la economía del cuidado y también los beneficios que son necesarios para promover trabajos a tiempo completo y formal en la economía del cuidado. Y segundo, cuando hablamos de hogares mixtos, su gran mayoría están en una posición en la cual las mujeres son las que tienen el trabajo informal y los hombres el trabajo formal. Entonces, desde esta perspectiva de la medición a partir del hogar, también podemos tener conclusiones de qué tipo de apoyo es importante para las mujeres, sobre todo teniendo en cuenta la transformación digital, la transición verde, donde las brechas de género son importantes en América Latina, pero también a nivel mundial, de cómo si no hay un acompañamiento en competencias, las brechas de género pueden aumentar, teniendo en cuenta estas dos tendencias globales como puede ser la digitalización y la transición verde. Para ir cerrando, la segunda parte del estudio tiene experiencias de políticas públicas, como mencionaba al inicio. Hay todo una aparte sobre los diferentes programas de asistencia social, de protección social que se llevaron a cabo durante la pandemia, algo que precisamente ayudó a cubrir o a
permitir que la caída a la pobreza no fuera tan importante en América Latina durante la pandemia. También mencionamos los esfuerzos que se han hecho para formalizar el empleo en Iberoamérica, teniendo en cuenta las estrategias bajo un enfoque multidimensional, y aquí pues algunos ejemplos tienen que ver con la simplificación de los procedimientos, también temas tributarios, aspectos vinculados con la transición de los trabajadores informales a empleos formales. Esto es algo fundamental dada la alta rigidez que tenemos o los pocos incentivos que tenemos para ir hacia la formalización. Aspectos también vinculados con la mejora de los servicios públicos, la oferta de formación y desarrollo de competencias específicas para las personas que lo necesitan. Aquí pues algo que hemos venido trabajando son las soluciones blandas o políticas activas en el mercado laboral, y por último también cómo podemos mejorar la eficiencia de las inspecciones laborales en los países de América Latina. Así que varios ejemplos de política pública cubrimos en el estudio en estos aspectos. Algo también que tenemos como un apartado fundamental es todo el papel de la digitalización, y aquí visto en dos formas. Por un lado, el uso de las tecnologías que ha abierto nuevas oportunidades para la formalización, permitiendo a los gobiernos, por ejemplo, agilizar procesos, también todo lo que está vinculado con la recopilación de datos y perfeccionar la gestión de los sistemas de empleo. Estos son elementos que nos pueden ayudar, gracias a la digitalización, a formalizar. También todo lo que tiene que ver con las transacciones digitales, que han permitido también hacer una mejor recopilación y un seguimiento de los trabajadores, pero también de las empresas. Pero algo también que tenemos que tener en cuenta con la digitalización, y lo hemos visto como ejemplos de políticas públicas, son las nuevas formas de trabajo digital, como el trabajo basado en plataformas tiene que tener un acompañamiento de la política pública para estas poblaciones vulnerables que están en las plataformas digitales, y sin duda alguna no es impedir el trabajo de estas personas con las plataformas digitales, pero el acompañamiento necesario y que se refiere a todo lo que es vinculado con la seguridad social. Como último punto, también mencionamos algunas reformas en seguridad social que incluyen, por supuesto, los regímenes de cotización flexible, pero también de pensiones no contributivas, que al final están enfocados en las poblaciones más vulnerables, en afrodescendientes, también en los jóvenes, en trabajadores en las zonas rurales y, por supuesto, en los pueblos indígenas y los migrantes. Así que hacia mercados laborales más resilientes, inclusivos, hay ejemplos interesantes en Iberoamérica y que compartimos en este estudio. Con esto quisiera nuevamente agradecerlos a ustedes, porque gran parte de las experiencias de política pública vienen de ustedes, y por supuesto al socio, la OIS, a la querida Gina Riaño, secretaria general, con la cual pues empezamos este estudio, y que nuevamente tienen su resumen en español. Muy próximamente lo van a tener en español. Vamos a hacer todo lo posible para que esté también en portugués, y lo compartiremos con ustedes. Así que muchas gracias.